Sí, por favor, abran sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 21. Génesis, capítulo 21. Vamos a estar hoy. Génesis, capítulo 21. Génesis, capítulo 21. Puse aquí Génesis 2, pero es Génesis 21. Vamos a estar mirando versículos 1 a 21. Versículos 1 a 21. Pero antes de comenzar leyendo con la lectura, vamos a hacer esto. Hay obligaciones en la vida. Pueden decir ciertas obligaciones que tenemos en la vida como ser humano, como padre, como madre, como abuelo, abuela, como trabajador, como alguien de la sociedad. ¿Qué obligaciones tenemos en la vida? Cualquiera. Trabajar. Tenemos la obligación de trabajar. ¿Por qué? Queremos comer, queremos tener un techo, queremos tener cosas para poder vivir, ¿sí? Eso es una obligación. Trabajar es una buena obligación porque muchos hoy no quieren trabajar. Y si miran desde el principio, que estamos mirando de esta serie, principios, miramos en el primer capítulo de Génesis que Dios era un obrador, ¿verdad? Él trabajaba y él obró por 6 días y descansó el séptimo día. Entonces sí, trabajar es una obligación. ¿Qué otra obligación tenemos? Que hay una obligación hacer esto porque si no, esto. ¿La qué? Las leyes. ¿Qué pasa si no obedecemos las leyes? Si no tenemos obligación a la ley. Nos vamos a la jail, ¿verdad? Al jail. Nos guardan de lo que dijo. En un cuartito, ¿verdad? Esa es una obligación, obedecer la ley. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que tenemos obligación de hacer, porque si no, va a haber consecuencias. Hay obligación en amar a nuestros seres queridos. ¿Sí? Hay obligación. Es que estoy obligado a amarlo. Es una pregunta como un truco. Es una pregunta para ver porque yo nunca lo había pensado tampoco así. Hay una obligación de decir, tengo esta obligación de amar a alguien. O de amar a mi nieto, a mi hijo, a mi mamá, a mi padre, a mi tío, a mi tía, a mi sobrino, sobrina. Tengo una obligación de amarlo. Nos nace del corazón. Qué gran respuesta. Nos nace. Entonces, ¿por qué amamos a la gente que nos rodea? Familia, amistades. ¿Por qué amamos? Por el corazón. ¿Y por qué no lo hacemos por obligación? ¿Por qué no lo hacemos por obligación? ¿Ok? Piensen en eso. He titulado el mensaje de hoy esto, porque lo que sucede muchas veces, porque tenemos una relación con los que nos rodea, ¿verdad? Nuestra familia, los que amamos, es una relación. Y como acabamos de deducir, no es una obligación amar los que nos rodean, nuestras familias. Es algo del corazón. Entonces, ¿por qué lo hacemos con Dios? ¿Por qué hacemos a Dios una obligación? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué vamos a los estudios bíblicos? ¿Por qué vamos a los coinonías miércoles? ¿Por qué hacemos esto para Dios? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hacemos estas cosas de Dios? ¿Qué son las razones? La verdad es que muchas veces yo incluso hacemos cosas de Dios por obligación. Quizás hay unos de ustedes aquí que están aquí por obligación. Quizás
hacemos cosas en nuestras vidas para Dios por obligación y no por el corazón. Esa respuesta me encanta bastante. Tanto me encanta esa respuesta que ahora quiero cambiar mi título. Hacemos a Dios por el corazón, no por obligación. Pero le he llamado el título este. A ver si lo encuentro aquí. No lo tengo aquí en la pantalla. Un cristiano vive por fe libremente en la promesa de Cristo, no por obligación. Un cristiano vive por fe libremente en la promesa de Cristo, no por obligación. Lo voy a poner aquí para que lo puedan mirar, porque no lo puse de principio, para que lo puedan notar. Ahí está. Copy. Ahí está. Un cristiano vive por fe libremente en la promesa de Cristo, no por obligación. Cuando tú amas a alguien en tu familia, tu cónyuge, un amigo, una amiga, lo amas libremente, ¿verdad? Aman libremente a esa persona, a un grupo de personas, y no lo hacen por obligación. Entonces de eso se trata nuestro pasaje hoy. Un cristiano vive por fe libremente en la promesa de Cristo, no por obligación. Hemos estado mirando la vida de Abraham. Hemos mirado los principios de Abraham, cómo Dios lo sacó del Ur de los Caldeos y escogió a un hombre que era un idólatra. Él hacía lo que él quería, él vivía en la manera que él quería vivir. Él seguía a diferentes dioses, él seguía la corriente del mundo, pero Dios lo escogió y le dijo: tú vas a ser una gran nación para mí. Vete de tu tierra y vete a una tierra que te voy a enviar, ahí vas a ser una gran nación. Fue a una tierra llamada Canaán. Ahí con su señora, con su esposa Sarai. ¿Se acuerdan que Sarai y Abraham no podían tener hijos? Y ahí en Canaán hubo un hambre grande. Y la cosa es esta, que Dios no le dijo a Abraham que se fuera de ahí, pero Abraham se fue. Y fue a Egipto. Y hemos mirado la vida de Abraham en una manera para poder ver que Abraham no era un hombre perfecto. Abraham vivió como un hombre como nosotros, como tú y yo. Y vimos de principio que cuando se fueron a Egipto, después del hambre en Canaán, mintió al faraón, al rey de Egipto, diciéndole que su señora Sarai era su hermana, y era cierto. Pero por causa de eso, Dios envió plagas al rey y fue expulsado de Egipto. Hemos mirado los valles y los picos, las montañas de la vida de Abraham. Hemos mirado que Lot era un sobrino que se había llevado con él, y eso tuvo consecuencias después, porque en Génesis 12 Dios le había dicho a Abraham que dejara a toda su familia. Hoy vamos a ver otra vez cosas de la familia. ¿No es interesante que mucho de lo que sucede en la palabra de Dios y en nuestra vida siempre tiene que ver con familia? Todo y mucho de lo que hemos mirado hasta este punto en Génesis tiene que ver con familia. Se separaron, Lot se fue para acá, Abraham para acá. Lot se fue donde quería vivir la vida loca, y se fue al rumbo de Sodoma. Y allí después hubo guerra, se conquistaron la tierra donde estaba Lot y se lo llevaron prisionero. Abraham se fue y lo rescató, se lo trajo para atrás, pero Lot se decidió quedarse allí.
Miramos la vida de Abraham otra vez, donde se le aparecieron dos reyes. El rey maldado de Sodoma y el rey Melquisedec, que muchos oponen y creen que era el preencarnado Jesucristo. Y le dijo a Abraham, bendecido sea Abraham y bendecido sea el Dios de Abraham. Y miramos que Dios le dio una promesa que tú, Abraham, vas a ser el hombre que va a ser por medio de ti una nación, y las estrellas va a ser tu descendencia. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Hizo un pacto, un contrato, Dios con él. Y miramos que le dijo que por medio de ti va a salir la promesa que dije en Génesis 3. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Cuando la serpiente le mintió y hizo a Adán y Eva desobedecer y comieron de la fruta, engañó la serpiente. Dios estaba ahí en medio de todo después y le dijo a la mujer, tú vas a sufrir cuando des a luz a los hijos, tú hombre vas a sufrir en la tierra, creciendo las cosas, te voy a dar la maldición. Y la serpiente le dijo, tú vas a arrastrar toda tu vida, vas a vivir así, pero viene después la simiente de la mujer que te va a herir en la cabeza y que tú vas a herir el talón. Y de eso se trata la Biblia, de eso se trata la iglesia, de eso se trata nuestras vidas cristianas, de la promesa de Génesis 3:15. Y esa promesa es Cristo. Pero antes de que Cristo venga al mundo, tiene que nacer una nación. Y esa nación va a ser la raza judía, el pueblo judío. Hasta este punto no hay pueblo judío. Entonces, para que venga Cristo, tiene que seleccionar Dios a un hombre y de ahí hacer esa nación. Y eso es lo que está haciendo aquí, un pacto. Sara, miramos todavía que no puede tener hijos. Sara, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ella tenía como 60 años. Abraham tenía 75 años. Le dijo, tú, Abraham, vas a tener un hijo. En capítulo 16 miramos que todavía no había sucedido, ya había pasado unos 15, 20 años. Y le dijo Sarai a Abraham, no podemos tener hijos, aunque Dios nos prometió, vamos a tener un hijo por medio de la sirviente Agar. Y eso atrajo más problemas. Capítulo 17 miramos la circuncisión, la señal del pacto, que cualquier bebé nacido en tu hogar o que sea sirviente tuyo o que vino de otro país pero vive en tu casa, va a ser circuncidado. Y eso va a ser la señal que tú me perteneces a mí. Génesis 18 miramos los 3 visitantes que vinieron a la casa de Abraham, pero venían en ruta para ver a Sodoma y Gomorra. Y Abraham allí intercede por Sodoma y Gomorra porque sabiendo que Dios iba a destruir. Ninguna vez mencionando a Lot que vivía allí. Y luego miramos en capítulo 19 que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y que en versículo 26 del capítulo 19, la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Y luego miramos que en las cuevas, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hubo un pecado tremendo donde las 2 hijas de Lot violaron a su padre, lo emborracharon y pensaron que ya no iba a haber humanidad. Vamos a emborrachar. Tú emborrachas a nuestro padre esta noche y yo me acuesto con él. Y tú lo emborracho el siguiente día y me acuesto con él. Y de ahí nacieron 2 hijos. Y esos 2 hijos miramos que se convirtieron en naciones. Y esas naciones vamos a mirar después en Génesis que van a ser como una tropeza a los israelitas. La semana pasada miramos a Abraham y Abimelech. ¿Se acuerdan de Abimelech? Otra vez hizo Abraham lo mismo que había hecho con Faraón. Mintió, le dijo al rey que su esposa Sara era su hermana para que no lo mataran. Y Abimelech le dice, ¿qué has hecho? Hoy miramos Génesis 21-21. Un cristiano vive por la fe y libremente en la promesa de Cristo, no por obligación. Es una historia tremenda
Y vamos a ver cómo se conecta al Nuevo Testamento y cómo se conecta a nuestras vidas hoy. Eso se trata leer la palabra de Dios. De eso se trata la lectura de la Biblia. ¿Cómo podemos leer una historia anciana así en la palabra de Dios, en la Biblia, de bastantes años, de bastantes siglos atrás, para que tenga pertenencia, para que tenga significado en nuestras vidas hoy? Hoy la vamos a conectar al Nuevo Testamento y vamos a conectar a nuestras vidas. Génesis 21. Y la primera verdad que vamos a mirar es, si eres nacido en la promesa de Dios, vas a ver que eso te traerá conflicto. Nacido en la promesa de Dios siempre traerá conflicto. Versículo, antes de leer esos primeros 21 versículos, quiero leer algo, Galatas, porque esto va a ser la conexión al Nuevo Testamento. Galatas 4, 21, 31. No voy a hacer nada de comentarios sobre este pasaje hasta el último del sermón. Lo voy a leer de volada, pero más para que lo tengan en mente cuando vamos a la historia aquí en Génesis 4, 21 a 31. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinai y representa el monte Sinai en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tu mujer estéril que nunca ha dado a luz grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto prorrumpe en grito de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Tengan eso en mente. Ahora vamos a Génesis, regresamos a Génesis 21. Versículo 1. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. ¿Qué era la promesa que le había dicho Dios a Sara, a Abraham? Iba a tener un hijo. Versículo 2. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, que era la tradición, ¿se acuerda? De cada bebé nacido después de 8 días, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces, Dios le dio la promesa a Abraham a los 75 años. ¿Cuántos años pasaron después de que nació la promesa? 25 años, a la edad de 100 años. ¿Cuáles de ustedes, mujeres, quisieran tener un bebé a los 100 años? Bueno, Sara tenía como 90 años. Sara, ¿cuántos de ustedes quieren tener un hijo a los 90 años? Tomó mucho tiempo, 25 años, para que esta promesa se cumpliera, pero Dios fue fiel a su promesa, porque las promesas de Dios nunca fallan. Pero acuérdense que ya había otro hijo en el cuadro. ¿Quién era ese hijo? Ismael, nacido por la esclava que se había traído Abraham de Egipto.
Pero ese hijo era de Agar, no era de Sara. Era de Abraham, pero no era de Sara. Yo sé que hoy en día hay familias que se mezclan, que se divorcian aquí, se casan acá y luego tienen hijos o hijas con el segundo matrimonio o algo así parecido, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando hijos de una familia se mezclan con hijos de otra familia? Una de esas. ¿Hay problemas? O quizás alguien adopta un hijo, un niño, una niña, y ese niño o niña viene a la familia y muchas veces lo que sucede es si ya tienen hijos o hijas en la familia natural, ese hijo o hija natural tiene algo contra el adoptado. Y eso es lo que sucede aquí. Versículo 6. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. ¿Se acuerdan cuando vinieron los 3 visitantes a visitar a Abraham ahí en la tienda, ahí en la carpa, que Abraham estaba afuera y le rogó a los 3 visitantes que se quedaran para que él pudiera hacer una cena, una comida? ¿Y qué es lo que le preguntan el Señor? Era uno de esos 3 visitantes. ¿Qué es lo que el Señor le pregunta a Abraham allá afuera? ¿Dónde está tu esposa, tu mujer? Y le digo: está en el otro cuarto. Y mientras ella estaba así, atenta, ¿verdad? Escuchando. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Abraham? El próximo año, en estos días, ¿qué pasará? Tendrás un hijo. ¿Y qué es, si se acuerdan, lo que hace o después de escuchar Sara en ese momento? ¿Qué es lo que hace Sara en ese cuarto cuando escucha eso? Se ríe. Dice: ¿cómo yo voy a tener un hijo en esa edad? Pero se ríe en una manera que no se puede escuchar, pero el Señor lo escucha. Y el Señor le dice a Abraham: ¿por qué se rió tu señora cuando te dije que en estos días del año que viene ella iba a tener un hijo? Porque ella no creía. Ahora nace, ve a la luz del día este hijo llamado Isaac. ¿Y qué es lo que significa ese nombre? Isaac. Risa. Su nombre significa risa. Pero ahora, en vez de reírse por incredulidad, Sara se ríe por adoración. Está alabando a Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando algo sucede grande en sus vidas, se ríen? Porque es algo tremendo, porque es una bendición. Entonces ahora, en vez de ser una risa de incredulidad, es una risa de alabanza. Entonces dice Sara: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Versículo 8. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Algunos antiguos dicen que los niños no eran destetados hasta los 12 años de edad, y algunos dicen 5 años. Pero la investigación más confiable indica una edad de 3 años para Isaac. Isaac era joven. Bueno, Joel, ¿qué tiene que ver que un hijo sea destetado a cierta edad? ¿Qué significa eso para mí hoy? Vamos a mirar eso después. Porque cada palabra, cada oración, cada frase, cada pasaje, cada libro es inspirado de Dios para nuestra eficaz, para nuestras vidas. Vamos a mirar qué significa que Isaac creció y fue destetado. No sabemos qué edad era,
pero quizás 3, 4, 5 años, ya cuando comienzan a quitarse de la teta, ¿verdad? ¿Qué es la edad donde se quitan de la teta muchas veces? Lo más que lo hace uno son 2 años. 2 años, 3 años. Pero hemos mirado que muchas veces son un poco lentos, ¿verdad? De ser destetado y 3 años. Pero aquí Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Versículos 9 a 11. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Acuérdense que Sara no tenía ninguna conexión a este hijo, más que afuera de lo que la ley permitía. El hijo le pertenecía a ella, Sara, pero nomás legalmente, porque la cultura, la tradición, la cultura en esos días decía que por tu sirviente puedes tener un hijo con tu marido, podías tener un hijo con tu marido y legalmente era tu hijo, legalmente. Pero ya nacido el Isaac ya no quería nada que ver, ya no tenía ninguna conexión. Pero el hijo de Agar se estaba burlando de Isaac. Entonces, unos 14 años después de Ismael, acuérdense que ya había pasado tiempo. Ismael tenía como 14, 15. Ya en esa cultura él era considerado un hombre. Era un adolescente en nuestros tiempos hoy, pero en esa cultura 13, 14, 15 años, ya era un hombre. Entonces Ismael ya era un adolescente, al mínimo, más o menos en esa cultura. Y Ismael se ríe de Isaac, su medio hermano. Y todo eso tiene significado hoy para nosotros todavía. Pero por eso le dijo a Abraham: eche de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Nosotros que hemos estado casados, en inglés tenemos una frase que se dice como esposo: happy wife, happy life. Una esposa contenta es una vida contenta. Es la frase. No sé si hay una frase así en el mundo latino. Happy wife, happy life. Una esposa contenta es una vida contenta para el esposo, ¿verdad? Y aquí lo que está sucediendo, Sara mira y escucha y le dice a Abraham: ese hijo que tuviste acá con esa esclava no va a tener nada con la herencia de mi hijo. ¿Qué es lo que ustedes piensan de que? Porque acuérdense que todavía era sangre de Abraham. Oye, vieja, no sé, esas son palabras pesadas. Y le dice: eche de aquí esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Todavía era su hijo, todavía era su sangre, todavía era parte de él, todavía salió de él. No de Sara, pero de la sirviente, Agar. Entonces puedo imaginar a Abraham en una tormenta en su mente, en su cabeza, en su corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo deshacerme de él, él es mi hijo, él es mi sangre. Pero ahí es donde intervino Dios. Verdad número 2, no puedes vivir en fe para Dios sin antes librarte de tu obligación carnal hacia Dios. Acuérdense que nuestro tema principal, el título del mensaje, es: un cristiano vive por fe, libremente en la promesa de Cristo, no por obligación. Entonces, se trata de nuestras vidas obligadas a Dios o no. Entonces, versículos 12 a 21 dice:
Esto es lo que le he titulado: no puedes vivir en fe para Dios sin antes librarte de tu obligación carnal hacia Dios. Porque fíjense que Isaac representa algo para Abraham e Ismael representa algo para Abraham. Ellos representan algo simbólico. Versículo 12. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, tu esposa, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan, un odre de agua, y se los dio a Agar, poniéndosele sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto Berseba. Se escucha un poco cruel, ¿verdad? Sí, somos honestos. Entonces Dios le dice a Abraham: no te preocupes, no te angusties por el muchacho. Yo sé que tú lo amas, yo sé que tú es parte tuyo. Ni por la esclava, porque hay una conexión ahí. Pero fíjate, Abraham, tu esposa tiene sentido en este caso. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación. Entonces lo que está haciendo aquí Dios le está diciendo a Abraham: no te preocupes por él, por Ismael. No te preocupes por Agar, porque de Ismael voy a hacer una gran nación y proveeré por ellos. No necesitaba Abraham nada más que tener fe en la promesa, esa promesa de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Temprano, en la madrugada, se levanta, tomó un pan, ¿verdad? No bastante pan, un pan y un odre de agua, no bastante. Acuérdense que Abraham era poderoso, Abraham era rico, tenía fortuna. Él podía haber enviado al desierto a ellos bastantes caballos, bastante agua, bastante comida, bastantes esclavos con ellos, pero envió un pan y una cosa de agua y un caballo, un asno, y los echó para el desierto. Todo lo que hace Dios, todo lo que leemos en la palabra de Dios, hay un propósito, y Dios está haciendo esto para un propósito. Otra vez, Isaac representa algo de la fe, Ismael representa algo de la fe. Entonces se levanta Abraham temprano y los echa para afuera. Se está otra vez deshaciendo de su familia. La solución de Dios es clara: deshacerse del hijo de la carne. No habría reconciliación con la carne, ni coexistencia pacífica. El hijo de la carne simplemente debe ser quitado para siempre. La solución es la misma en nuestra propia batalla entre confiar en la carne y confiar en el Espíritu Santo. Echar fuera a esta esclava a su hijo. Muchas veces hacemos cosas para Dios en obligación. Quizás Abraham no quería expulsar a su hijo Ismael, porque aquí pensaba: lo voy a tener como plan B. En caso que algo le pase a mi hijo Isaac, al mínimo todavía tengo acá a Ismael. Muchas veces no queremos deshacernos de ciertas cosas en nuestras vidas. Sí, ahí está la iglesia, pero quiero confiar completamente en la iglesia, quiero confiar en las promesas de Dios, quiero confiar en mi familia eclesial, quiero confiar en todo lo que es de Dios, pero tengo plan B acá. Y esto, no sé, para mí va a ser más importante.
En caso que esto que fracase acá, no tenga éxito o que Dios no provee por mí, acá al mínimo tengo plan B. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto? Yo he dicho esto. Bueno, me gusta la iglesia, me gustan los hermanos y las hermanas, me gustan los estudios bíblicos, pero ¿saben qué? Me gustó más el dinero, me gusta más mi trabajo, me gusta más mi familia. No voy a ir acá este día porque esto es más importante. Plan B es lo que me sostiene. Mi fe en Dios, eso no sé, eso no tiene el mismo sentido, eso no tiene el mismo peso. Voy a quedarme con plan B. Eso es lo que estaba pensando aquí Abraham. Quiero quedarme con Ismael, porque en caso que algo se muera Isaac, todavía lo tengo aquí a un lado para poder tener mi herencia por él. Pero Abraham hizo al contrario y se deshizo de eso. Cuando vivimos nuestras vidas cristianas así, somos esclavos al mundo. Somos esclavos, somos obligados. Cuando vamos a la iglesia, cuando estamos sentados aquí, cuando tenemos que estar en la Biblia, muchas veces lo hacemos de obligación, como una lista. Tengo la lista para ir a la iglesia, check. Ir al estudio, check. Ir a la economía, check. Chequear. Ok, ya cumplí todo. Eso era mi obligación. Abraham se sentía obligado a quedarse con su hijo Ismael en caso que algo pasaba. Pero Dios le dijo, echa de afuera a ellos. Echa afuera esta esclava y a tu hijo. La ley ¿qué es la ley? Hemos hablado de la ley antes. La ley es las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios. La ley es los comandos. La ley son los mandamientos que Dios tiene para nosotros. Muchas veces cumplimos de la ley porque lo hacemos como obligación. O que tengo que respetar el día del Señor de Dios porque Él lo dice la Biblia. Tengo que obligarme a dar ofrendas porque eso es lo que dice la Biblia. Tengo que obligarme a estar con mis hermanos y hermanas porque tengo que tener compañerismo con mi familia de la iglesia. Tengo que comprometerte con esto y esto y esto porque dice el pastor. Tengo que comprometerme con tal cosa. En vez de hacerlo por amor. En vez de comprometernos con el Espíritu de Dios, confiar en Dios en la fe. Eso es lo que representa Isaac. Él representa la fe de Abraham. Y Ismael representa la obligación a la carne. Puede haber parecido despiadado o cruel por parte de Abraham hacer esto, pero era exactamente lo que Dios quería y exactamente lo que tenía que suceder. Muchas veces nos comprometemos con nuestras familias porque son carne, son sangre. Eso es lo peor que podemos hacer, especialmente cuando somos cristianos. La carne y la sangre no forman el vínculo más fuerte que Dios quiere que honremos. Hay circunstancias en las que no podemos hacer nada más que apartar a la familia para la gloria de Dios. Si no glorifica a Dios, si no honra a Dios, hay que darle la pata. Ya lo había hecho Abraham. Ya le había dicho Dios a Abraham: vete de tu país, vete de tus parientes, deja a tu familia, deja a tu padre. Y hemos visto lo que sucede cuando no lo hace. Hemos visto las consecuencias de traerse a Lot. Hemos visto las consecuencias de tener un hijo con la serviente de él. Las consecuencias.
Hemos visto las consecuencias cuando Lot se comprometió en su vida con el mundo y no con su tío, que era Abraham. La carne y la sangre no forman un vínculo más fuerte que Dios. Hay circunstancias en las que no podemos hacer nada más que apartar a la familia para la gloria de Dios. Si te importa la gloria de Dios, si quieres honrar a Dios, si quieres que Dios te bendiga en tu vida, hay que hacer lo que Dios nos pide, y muchas veces eso significa separarnos de nuestra propia familia. Se mira cruel lo que está haciendo aquí Abraham. Se siente cruel hacer en nuestra vida porque amamos a nuestras familias, amamos a los que hemos conocido. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos y nacimos en la promesa de Cristo, y es lo que es aquí. Abraham ha nacido, ha visto la luz de la promesa por medio de su hijo Isaac. Tenía que deshacerse de la carne, tenía que deshacerse de lo que lo estaba atando a la obligación a Dios. Versículo 15. Cuando se acabó el agua, entonces aquí anda Agar con su hijo adolescente en el desierto, con una botellita de agua de piel y un pan. No sé si era concha o marranito o una mantecadita. No sé. Pero era un pan. Pero Abraham confió que Dios iba a proveer por ellos. Pero finalmente se acaba ese pan, se acaba ese agua. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto, un árbol. Entonces ya estaban sufriendo la madre y su hijo. Entonces lo que hace Agar, agarra a su hijo y lo pone abajo de un árbol. Y no puede mirarlo morir. Y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir a mi niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Está al punto de morir. Y ella no puede mirar a su hijo morir. Se pone a distancia y comienza a llorar. Se mira cruel. Pero Dios en todo lo que hace, lo hace por un propósito. Versículo 17. Cuando Dios oyó al niño solozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos. ¿Cómo dice esta palabra? Sollozos del niño. Entonces el niño estaba llorando. Pero acuérdense que la primera vez cuando yo estaba en el desierto, hace muchos años atrás, Dios escuchó a Agar, pero esta vez escucha al niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Aunque Ismael no era el hijo que recibiera la promesa del pacto, aunque Ismael no iba a venir el Cristo, el Mesías, el rescatador del mundo, todavía tenía una promesa Dios para él. Dios no estaba en su contra. Los descendientes de Ismael se convirtieron en una gran nación, el pueblo árabe, lo que conocemos hoy como el pueblo árabe, que todavía existen hoy. Versículo 19. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Entonces viene el rescate, viene el milagro. No sabemos si ya estaba allí en ese pozo de agua y no lo había mirado antes y se le abrió los ojos para que lo mirara mejor, o si quizás Dios lo hizo como un milagro de nada. Entonces Dios rescató a esta mujer y su hijo
¿Y qué es lo que hace? Dios, en versículo 20 dice, Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Esa es la historia. Dios preserva y bendice a Ismael y a Agar en el desierto porque había un propósito. Dios grabó esta historia, permitió que grabara esta historia en la Biblia por varias razones. Ahora regresamos a Galatas 4. ¿Se acuerdan ese? Cuando comenzamos. Galatas 4. Yo regreso a Galatas 4 para ver qué sentido tiene como conexión a nosotros hoy. Galatas 4, 21 a 31. Dígame usted de los que quieren estar bajo la ley. ¿Qué es la ley? Todos los mandamientos, todas las ordenancias, todo lo que Dios quiere que hagamos para Él. La ley son cosas que se hacen. La ley son las ordenancias. La ley son los mandamientos que Dios quiere que hagamos para Él. Esas son cosas buenas. Díganme ustedes los que quieren estar bajo la ley. ¿Por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado así, dice aquí el apóstol Pablo. Estas mujeres representan 2 pactos, 2 promesas. Uno, que es Agar, procede del monte Sinai y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo en Galatas está diciendo que muchas veces nos esclavicitamos haciendo lo que dice la palabra que te dice que tenemos que hacer. En vez de hacerlo libremente, en vez de amar a Dios en una relación, en vez de rodearnos de lo que es de Dios por amor, como dijo nuestra hermana, por el corazón. Lo hacemos por obligación. Eso es lo que representa Ismael o la madre Agar. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. 25. Agar representa el monte Sinaí. Versículo 26. Pero a Jerusalén celestial, al reino celestial, donde mora Dios, en el reino de Dios. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Porque está escrito, tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que las casadas tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, ustedes, hermanas, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos y hermanas, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Versículo 30 lo leo de nuevo. Pero ¿qué dice la Escritura? Eche de aquí la esclava a su hijo. Si estamos esclavizados a obedecer la palabra de Dios, que es cosa buena, pero no tenemos una relación en Dios, no estamos atados a Dios en una relación y estamos obligados, Dios va a rechazar a esa persona un día porque nunca tuvo una relación con Cristo.
Entonces el 31 en Galatas 4 dice, así que hermanos, hermanas, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Deberías amar a Dios, deberías amar a Cristo por corazón, no por obligación. Porque no puedes ser esclavo a la ley, lo que dice la Biblia que debes de hacer para Dios, y puedes tener una relación con Dios. No puedes hacer las dos cosas. Debes de amar a Dios y eso te debe de llevar a obedecer a Dios. Amar a Dios primero y luego eso te lleva a obedecer a Dios. No obedecer a Dios para amar a Dios, porque eso nunca te va a llevar a Dios. Lo único que va a hacer de obedecer a Dios te va a esclavizar. Eso es lo que va a hacer. Lo vas a hacer por obligación. Un cristiano vive por la fe libremente en la promesa de Cristo, no por obligación. Miramos que nacido en la promesa de Dios siempre traerá conflicto. Entonces, si tú eres nacido en la promesa de Dios, habrá conflicto entre tu familia. En la misma manera que Ismael se burló de Isaac, muchos en nuestras familias, muchos en el mundo de hoy que no conoce a Dios, se van a burlar de nosotros. Y siempre traerá conflicto. Hazte una pregunta. Si en tu vida cristiana, en tu vida cristiana no hay nada de conflicto, mírate en el espejo, quizás no eres cristiana. Quizás no eres cristiano. Porque lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, siempre habrá conflicto. Siempre habrá conflicto si eres cristiano o cristiana. Y si no lo estás sintiendo por tu fe, hazte la pregunta si eres cristiano o cristiana. Porque si vives cómodo, si nunca se burla de tu fe, si tu familia no se burla de ti, si no te has separado de tu familia, si todavía están ahí y te hacen que peques, si te hacen que hagas esto, si no hay nada de conflicto en tu vida cristiana, quizás no eres cristiano. Quizás no eres parte del Jerusalén del cielo. Quizás eres parte del Jerusalén de este mundo. Los fariseos, cuando Jesús vino al cuadro, cuando Jesús vivió, los fariseos, los maestros religiosos, ellos estaban viviendo en el mundo de Jerusalén de esta tierra, no en el Jerusalén del cielo. Abraham tuvo fe, se deshizo de su hijo, se deshizo de la esclava, los dejó ir. No puedes vivir en fe para Dios sin antes librarte de tu obligación carnal hacia Dios. Si estás viviendo tu vida cristiana obligada a hacer cosas para Dios, no estás viviendo tu fe en la manera que Dios quiere que la vivas. Estás viviendo tu fe o vida cristiana obligada. Eso no te va a traer paz. Nunca te vas a separar de los problemas. Nunca vas a tener la paz que Dios quiere para ti cuando vengan esas pruebas, esas tormentas, la oscuridad. Si eres cristiano, vives por fe. No por obligación. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por esta historia de un padre, de un hombre que hizo una decisión difícil de apartarse de la obligación de comodidad. Apartarse de la obligación de tener un plan B. De apartarse de lo que lo estaba deteniendo de ti, Señor. Hizo la decisión difícil y siguió adelante en su fe, viviendo por fe, por el hijo prometido que era Isaac. Ahora, hoy en día tenemos
otro hijo. Ese es el hijo unigénito tuyo, Señor, que se llama Cristo Jesús. Entonces, muchas veces no queremos deshacernos del plan B, porque el plan B nos da alegría, el plan B se siente mejor, el plan B está ahí en caso que en nuestros corazones piensamos que tú no vas a proveer. Señor, apártanos de lo que no necesitamos, apártanos de lo que es que nos hace un esclavo al mundo, que nos detiene de tu palabra, que nos detiene de amarte libremente. Queremos amarte con todo corazón, no por obligación, como dijo mi hermana. Queremos amarte, Señor, para poder obedecerte. No al revés, no obedecerte para amarte. Primero es tener una relación contigo. Y cuando veamos que hoy tenemos un corazón agradecido, vamos a obedecerte, porque tú moriste, tu Hijo Cristo murió sobre la cruz para nosotros. Y eso nos va a llevar a obedecerte, porque eso es lo que debemos de hacer. Y ahora en ese momento tu palabra, tu ley, todos los mandamientos, los mandatos que están en tu palabra, lo hacemos porque te amamos. Y así es como debe de ser. Te pedimos que esto sea nuestro anhelo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.